Bueno, siéntanse todos como en lumbrera, una lumbrera que el Señor ha puesto en este lugar, que es donde se proclama la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual el enemigo quiere hacer cegar, quiere opacar la luz poderosa de Cristo. Y nosotros, en mucha debilidad, pero con el poder del Espíritu Santo, queremos proclamar que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Así que vamos en esta mañana a ver la segunda parte de lo que ya comenzamos el domingo pasado. Antes quería hacerle la pequeña propaganda a la página, ¿no? Cuando usted quiera visitar nuevamente la palabra que vio acá o alguna consulta que quiera hacer, ahí hay un email, pero puede ir a internet a www.lumbrerabiblica.com. Ahí están las predicaciones que se van poniendo a tiempo en la semana, y también por el Facebook. Ahí usted busca Iglesia Bautista Lumbrera y están también toda la información de la iglesia. Así que usted tiene dudas, consulta, usted puede llamarnos a nosotros o entrar por la página y también le atenderemos, Dios mediante. Así que vamos a seguir hablando de este hombre, Moisés. Moisés, el domingo pasado dábamos algunas características de Moisés. Moisés fue un hombre real, un hombre como tú y como yo, un hombre sujeto a pasiones, a debilidades, a cansancio, pero fue un hombre que tuvo el corazón para Dios. Y eso no fue de la noche a la mañana. Fue un proceso. Nosotros como personas muchas veces somos expuestos progresivamente al Evangelio. Y hay el peligro de que a veces la persona se acostumbre tanto a oír el Evangelio que lo tiene por algo normal. Pero el Evangelio es una noticia buena donde está el plan de Dios para salvación, y hay que hacer algo con eso. No es para disfrutar y quedarse, qué chévere que lo oí. El Evangelio es una noticia que conlleva una obediencia. No se puede ser neutral. Y con Moisés, él estuvo expuesto, ¿verdad?, a una crianza, a un ambiente, a una situación geográfica e histórica, y Dios actuó. Y Moisés fue afinando, fue llegando con todas sus debilidades hasta que Dios lo utilizó poderosamente. Moisés es un hombre que ha inspirado a muchos en la historia. Y cada vez que nosotros vemos en la palabra de Dios características de Moisés, nos inspira. Porque no es un ser de otro planeta, es un hombre que vivió acá. Es un hombre real. Y lo veremos en el cielo, por supuesto, aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Así que vamos a ver la segunda parte de Moisés. Ahí está el Moisés de Miguel Ángel. En esa ocasión a Moisés, él dice, los que estudian el arte del Renacimiento, que fue en esta época donde el hombre estaba tocado por las cosas bíblicas, por el cristianismo, y todo lo que ellos hacían en arte era referido a las partes bíblicas. Así que Moisés es pintado allí sentado, un hombre musculoso, que posiblemente lo era por estar como pastor, como escalando montañas, caminando mucho. Pero luego que Dios le llamó, este hombre puso el corazón para Dios. Y lo vemos con las tablas de la ley y con el rostro un poco molesto. Porque Miguel Ángel quiso plasmar el momento en que él trajo las tablas de la ley, y cuando bajó encontró al pueblo en idolatría. Lo dejó unos días y el pueblo, bueno, ya Moisés se nos fue, vamos a adorar a este becerro que lo vemos. Es la tendencia pecaminosa del ser humano. Pero lo que quiero decir es que lo ponen con un rostro un poco bravo y molesto por ese aspecto de su vida. Pero en Éxodo capítulo 2, versículo 10, encontramos que las escrituras nos dicen que cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón. Recuerden que Moisés fue puesto, hubo ese mandato de parte del Faraón de querer eliminar a todos los israelitas porque era una amenaza para ellos. Estaban creciendo. Y Faraón dijo, bueno, va a haber un momento en que se van a formar tantos que van a hacer un ejército contra mí. Vamos a eliminar a todos los varones. Ahí fue cuando él dio la orden de matar a todos los niños. Pero entonces Dios puso un testimonio en los padres de Moisés, Jocabed y Amram. Y ellos dieron testimonio de tal manera que las parteras, cuando venían y lo iban a matar,
ellos con el testimonio de estas personas se convirtieron al Dios vivo y no le hicieron nada. Entonces cuando lo llamaron a consulta al faraón, bueno, ¿qué les dije yo? Que mataran a todos los niños. Ellas dijeron, mira, las parteras son tan fuertes, las mujeres israelitas cuando van a parir son tan fuertes que cuando nosotros llegamos ya han parido y bueno, esconden el bebé y no podemos hacer nada. Dice la palabra de Dios que Dios bendijo la vida de aquellas parteras porque estaban protegiendo al pueblo de Dios y ellas mismas se habían convertido al Señor. Pero cuando el niño creció, que lo trajo a la hija de Faraón, esto es la madre, la cual lo prohijó, la hija de Faraón, le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Y esto es lo que significa Moisés, sacado de las aguas. Y decíamos el domingo pasado que aún el nombre Moisés nos inspira a nosotros, nos da valor, nos da inspiración, nos da las ganas de seguir adelante y nos recuerda los hechos en que Dios nos ha sacado del agua. Nosotros tenemos la expresión, casi toda Latinoamérica dice, caramba, estoy en problema y estoy hasta el tope, estoy hundido. Esa expresión, estoy hundido, estoy hasta el tope, estoy con el agua al cuello, ¿lo han oído? Pero ¿cuántas veces Dios no nos ha sacado de allí? ¿Cuántas veces Dios no nos ha levantado y nosotros podemos decir, caramba, Dios ha hecho conmigo como hizo con Moisés, nos ha sacado de las aguas? Amén. Ese es el Dios poderoso que nosotros predicamos, un Dios real, un Dios que actúa en nuestras vidas. Moisés fue un caudillo, un hombre que pudo guiar al pueblo de Israel con un poderío militar sin tener entrenamiento militar, aunque algunos dicen que al estar sometido bajo la disciplina egipcia, él llegó a ser un militar fuerte. Pero no lo dice exactamente así la escritura, pero sí dice que fue entrenado en toda la sabiduría de los egipcios. Pero también Moisés fue un legislador, porque él dio las tablas de la ley y las leyes que Dios quería que la nación de Israel cumpliera. Leyes que hoy en la humanidad todo el mundo reconoce como las estándares morales más altos que la humanidad puede tener. Se la dio a Moisés y Moisés la transmitió al pueblo de Israel, los 10 mandamientos y otras muchas leyes. Pero Moisés también fue el fundador de la nación, porque él logró agarrar a toda la nación y juntarlas como un pueblo, y ahí ellos comenzaron a tener identidad como nación. Pero también él fue libertador, porque recuerden, Moisés se levantó en Egipto prohijado por la hija de Faraón, pero él era israelita, él era hebreo, y quien lo crió a él fue la misma madre, que dijo, dame acá, hija de Faraón, yo te lo voy a criar y te lo devuelvo a ti. Y esta madre, por seguro, 100% le transmitió todo el temor de Dios, la enseñanza bíblica. Iba a decir la enseñanza cristiana, pero la enseñanza de un Cristo preencarnado, ¿cómo no? También mediador, porque Moisés era el que mediaba entre Israel como nación y el mismo Dios poderoso. También como profeta, porque Moisés, el mismo Señor Jesucristo, habló de él y dijo, de mí escribió Moisés. Todo lo que hizo Moisés, en cuanto a lo que hemos cantado, la roca de Oreb, por ejemplo, cuando él golpeó la roca, él estaba haciendo un tipo de Cristo que iba a ser golpeado por nosotros y que de esa roca herida iba a salir agua en abundancia. Y no es de un Cristo herido en la cruz del Calvario donde nosotros tenemos redención y vida eterna. Moisés era el profeta. Pero también Moisés fue llamado el hombre más manso de toda la tierra. Y esto es un título no poco, ¿no? Que a ti te digan que es la persona más mansa de toda la tierra. Y usted enseguida se le viene el momento cuando él partió las tablas de la ley, que si hubiese podido se las parte en la cabeza a cada uno de los israelitas. Tú dirás, eso es manso. Pero ese era el celo santo por las cosas de Dios, por el pecado que estaba siendo cometido. Pero Moisés fue el hombre más manso de toda la tierra. Bueno, vimos también lo que es el papel de los padres. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. ¿Cómo es que los padres van a contravenir la orden del faraón? Porque querían a su hijo y temían al Dios de Israel. Eran padres que tenían la confianza puesta en Dios.
Y ellos vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Dos palabras importantes. Fue escondido por sus padres y no temieron, porque ellos tenían la fe puesta en el Dios de Israel. Y esto decíamos que es un tipo de nosotros como padres. El padre cambia la vida de sus hijos. Lo que nosotros hagamos como padres va a influenciar en generaciones completas. Va a hacer que la vida de esa generación vaya a tener un rumbo específico como tú, como papá o como mamá, actúes con tus hijos. Es tremendo. No tomemos en vano la educación de los hijos. La educación no lo dan las escuelas. La educación se da en el hogar. Por eso dice Proverbios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande, no, o viejo, no se apartará de él. Esta es la promesa que tenemos. Yo recuerdo con mis padres, o recuerdo con otros, para no poner el ejemplo mío, pero que han tenido instrucción desde pequeño. Y hay un momento en sus vidas, aunque han sido rebeldes, que se acuerdan de la escritura, o un momento de peligro que su madre le enseñó o su padre le enseñó, y han venido a ser tremendos siervos de Dios, porque han sido instruidos en su camino. Yo dije la vez pasada también de un estudio que se hizo de personas que se habían tomado sus generaciones, y otros que habían tomado, los padres habían tomado un camino de enseñanza a sus hijos fuera de Dios. Y de eso se contabilizaron que personas que fueron a la cárcel, que fueron traficantes, que fueron ladrones, que fueron asesinos, y costó, y eso fue nada más en el estado de Nueva York, costó una cantidad millonaria de dólares al estado de Nueva York. Pero haciendo la otra parte de la otra línea, y tomaron a Jonathan Edwards con toda su generación, salieron senadores, gobernadores, pastores, misioneros y 2 vicepresidentes de los Estados Unidos de Norteamérica, y no le costó al Estado un solo penny. La diferencia era la enseñanza cristiana que habían tenido los padres. Pero Moisés, como todo hombre, como tú y yo, tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas. Él tuvo en el principio una característica de lealtad. Era un hombre leal. Era fiel a sus creencias, pero también era impulsivo. Y tal vez por querer mantener su lealtad, era impulsivo. ¿Recuerdan de Pedro? Vamos a hablar un momento de él. En Hebreos 11 y 24 nos dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Por qué? Usted sabe lo que era pertenecer a la corte egipcia como ahijado del faraón, del rey. Eso era un título de caché. Era como una sangre real, sangre azul que iba a tener. Aunque él sabía esto, eran las pompas externas, él sabía que él no era egipcio. Él era y se mantuvo leal a su pueblo, Israel, a los hebreos. Él no se avergonzó de su origen. Él no se avergonzó de su origen. Él siempre tuvo en cuenta de dónde había venido. Él sabía exactamente que había sido recogido en una cesta en el río Nilo y que había sido ahijado de la hija de Faraón, pero que él era hebreo, que él temía a el Dios de sus padres, los hebreos. Mire, él siempre mantuvo la humildad. Él rehusó, esa palabra rehusó es que definitivamente no quiso tener el título de egipcio. ¿Por qué? Porque él tenía un título mayor, que eran de los hebreos, que de paso eran esclavos. Mire, se cuenta la historia de William Carey, o Guillermo Carey en español. Este hombre era un misionero bautista inglés de los años 1700 a 1800. Este hombre es llamado el padre de las misiones modernas, y a mí me causa risa porque las misiones modernas, y estamos hablando del año 1790, pero ese es el título que tiene,
Era un pastor bautista misionero que se fue a la India. Y él allí fundó la primera universidad de la India. Él allí fundó la primera sociedad bautista de misiones en Inglaterra. Él fue traductor de la Biblia por lo menos en 6 idiomas distintos: el hindi, el sánscrito, el arábico y 3 dialectos más de la India. Un tremendo hombre, inteligentísimo, misionero, dedicado a la obra de Dios. Y una vez en una de esas galas lo invitaron a una cena en Inglaterra y habían autoridades militares, y enfrente de la mesa él oyó sin querer a un capitán que dijo: y este William Carey, este no es que era un zapatero. Y él volteó y dijo: disculpe, no pude evitar oír. Y se equivoca. No es que era un zapatero, era menos que eso. Yo era el remendador del zapatero. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces es la humildad de saber y no negar nunca tus principios. Se dice que el gran magnate de los calzados en los Estados Unidos, hasta donde sabemos, él tenía en su escritorio un zapato viejo en su escritorio. Y alguien le preguntó: ¿por qué usted tiene ese zapato viejo? Pongo uno nuevo por lo menos. Y dice: no, para yo recordar mis principios, de dónde vine yo. Eso me ayuda a recordar. Así que la humildad es importante, y esto lo tenía Moisés. Él tenía un corazón humilde, un corazón no alabancioso. Él nunca se avergonzó de su origen, y él se identificó con sus hermanos. Mire, se dice que el hecho de identificarse con sus hermanos, de saber la raza de donde venía, se dice que en el tiempo de las cruzadas, en los años 1300, 1200, un señor llamado Godofredo, que fue un conquistador, él entró a la ciudad de Jerusalén y barrió a todos los oponentes y recuperó la ciudad de Jerusalén en las cruzadas que se hacían en el nombre de Dios. Y resulta que le querían hacer, y lo levantaron a Godofredo: vamos a hacerlo rey de Jerusalén. Godofredo era cristiano y él dijo: no, jamás. Yo me niego a ser rey donde mi Señor Jesús fue coronado de espinas. Y se conformó con el título guardador del Santo Sepulcro. Pero son hechos de la historia que te dicen de la humildad de las personas, de creer y saber sus orígenes. Ahora, ¿qué nos dice la Escritura? En Marcos 8:38, el Señor Jesucristo dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Palabra fuerte. Vamos a lo real. Como creyentes en Cristo, ¿alguna vez te has avergonzado del Señor? ¿O de decir que eres cristiano? ¿O de que no quieres que sepan tu origen? ¿Que te congregas los domingos? Bueno, ojalá que siempre vengan, ¿no? Pero que vienes a la iglesia, que eres un seguidor de Dios. Porque hoy en día hay una corriente tan fuerte, atea y burlista, como siempre la ha habido, pero ahora con más fuerza. ¿Sabe por qué? Porque el Señor viene pronto. Avergonzarse del Señor. Y esto suena una contradicción, porque fíjense que el Señor dice: en una generación adúltera y pecadora. Esta es la generación que estamos viviendo, una generación adúltera y pecadora. ¿Y cómo es posible que nos avergoncemos de decir que somos cristianos o de seguir a Cristo? Por el que dirán. Muchas personas no vienen a Cristo porque se ponen a pensar: no, y me van a identificar como cristiano, como evangélico, como religioso. Eso es avergonzarse de Cristo, de aquel que es santo, que nunca hizo maldad, ni se halló engaño en su boca. Nos vamos a avergonzar de él en medio de una generación opuesta a lo que es Cristo. Esto es una contradicción. Dice en Colosenses que nosotros somos lumbreras en medio de una generación perversa y maligna, en medio de la cual resplandecemos como lumbreras en el mundo. Esta debe ser la actitud nuestra.
Por eso dijo el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cómo es posible que nos avergoncemos del evangelio? Y tú dirás, yo no me avergüenzo del evangelio, pero no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Tal vez te avergüenzas de tus pecados, pero Cristo los llevó en la cruz. Como creyente en Cristo, nosotros no tenemos nada de qué avergonzarnos, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios. Lo que nosotros predicamos acá, al creyente y al no creyente, es que el evangelio sigue siendo el poder de Dios para salvación. Es la herramienta, es el medio por el cual nos acercamos a Dios de una manera confiada. Te puedes acercar a Dios de una manera tranquila y sin nervios. Dice la Biblia que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y podemos alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese es el Cristo que presentamos, un Cristo que es poderoso. Por eso es que no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hay que hacer algo con el evangelio. Creyentes en Cristo, no, ya yo soy salvo. Tienes que hacer algo con el evangelio. Es seguirle, obedecerle. El evangelio es una posesión que ya tienes, pero tienes que estar siempre al pie de la cruz. Solo de esa manera crecerás y traerás gloria al nombre de Cristo. El que no es salvo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, el que no tiene a Cristo. Sí, el evangelio es bueno. Oh, yo sé que es bueno. Sí, pero allá, lejito, él allá y yo acá. Llegará un momento en que darás cuenta a Dios con lo que hiciste del evangelio y con esta palabra que hoy estás oyendo. Ahora, vemos la impulsividad de Moisés. La letra está chiquita, pero se las leo. Dice en Éxodo capítulo 2, versículo 11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Un episodio en la vida de Moisés. Su lealtad la hemos visto, no se humillaba de donde venía. Hemos visto las lecciones para nosotros, pero ahora vemos su impulsividad. Moisés, no dice la Biblia que él vio, oró a Dios y voy a entonces actuar. Pero aunque nadie va a orar para matar a alguien, ¿no? Pero no vemos ningún tipo de contacto, aunque él era criado delante del temor de Dios. Dice la Biblia que él vio a sus hermanos. Fíjense las palabras. Él vio, él observó, miró a todas partes, no había nadie, mató y escondió. Son acciones que nos dicen que él planificó en su mente de repente. Vio, estaban golpeando, no me gustó, voy, no hay nadie, lo mato y lo escondo. Ese era el Moisés. El hombre que acabamos de decir grandes cosas de él, fue un hombre que era impulsivo, que tomaba en la carne las decisiones que querías tomar. A veces nos pasa como creyentes. No pensamos las cosas. Por eso es que dice el mismo hombre, que dice, no, la sabiduría humana viene, si tiene algún elemento de sabiduría, viene de Dios. Tienes que pensarlo 2 veces antes de actuar. Bueno, el creyente, nosotros no debemos ver, observar y actuar. El creyente debe ver, orar y actuar. Aquí no pasó con Moisés. Entonces Moisés tuvo una decadencia allí en el acto que él tomó y quitó la vida a alguien. Él se creía príncipe y juez, y ciertamente Dios lo había escogido para hacer, pero estaba fuera de tiempo, no era el momento.
Mira, muchas veces Dios nos llama a una tarea y queremos brincar en el momento a hacer. Y me hace recordar el momento en que Jesús estaba en Cesarea de Filipo, en Mateo capítulo 16, versículos 23 en adelante. Y Él le pregunta a sus discípulos, mire, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces empezaron sus discípulos a decir, bueno, uno Juan el Bautista, uno Elías, otro Jeremías y otro los profetas. Y el Señor pregunta, ¿y vosotros? ¿Quién decís vosotros que es el Hijo del Hombre? Pedro allí dice que fue revelado por Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús les dijo, bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne, sino mi Padre que está en los cielos. Aquel hombre en momentos se dejaba guiar por el Espíritu de Dios, no por la carne, y actuó. Y cuando él se dejaba guiar por el Espíritu Santo, decía cosas que daban gloria a Dios. De hecho, Jesús dice, bueno, y tú también eres Pedro, y sobre esta roca, tu declaración que has dicho, fundaré mi iglesia. Una declaración tremenda que Jesús dio. Pero Pedro actuó en el Espíritu. Pero qué cosa tan extraña que si usted sigue esos versículos, dice, y en aquellos días que siguieron, Jesús les habló de la necesidad de ir a la cruz y morir y resucitar. Entonces, cuando Jesús le dijo que era necesario ir a Jerusalén, Pedro, sin pensarlo, en la carne, brincó y dijo, Señor, que eso no te acontezca. No, Señor, cuídate, que no te vaya a pasar eso. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Wow, palabra fuerte. No sabemos qué tiempo, pero era muy corto que Jesús le había dicho, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo declaró carne, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora estaba brincando en la carne y estaba diciendo una barbaridad. Estaba hablando en la carne y estaba diciendo las cosas de Satanás. Mire, nosotros como creyentes, suena temeroso decirlo, pero podemos ser boca del enemigo. Tengamos cuidado con lo que decimos, cómo actuamos, qué cosas pensamos. La mejor manera de evitar que actuemos en la carne es andar en el Espíritu. Actuar en la carne es peligroso. Actuar en la carne. Como creyentes, nosotros todavía estamos en esta naturaleza pecaminosa, que ya lo vamos a ver. Pero otra cosa que Pedro hizo es que él vio, mató y después ¿qué hizo? Lo escondió. Toda cosa que usted esconda no es buena. Eso va a salir en un momento dado. No hay cosa encubierta que sea velado en la presencia de Dios. Dice en Hebreos, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Tienes un secreto por allí? Es mejor que busques confesarlo a Dios o a las personas que están involucradas y busques reconciliación y perdón de Dios, porque todo va a salir en un momento dado. Entonces, Moisés actuó en la carne y también ocultó de los demás. Pero sabes, cuando usted oculta, usted actúa en la carne. O vamos a generalizar, cuando nosotros actuamos en la carne, cuando nosotros ocultamos, ¿qué va a hacer Dios? Va a revelarlo. Tarde o temprano lo va a revelar. Al día siguiente salió y vio a los hebreos que reñían, y al final dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. En el momento Dios lo descubrió. Ahora, ¿qué lecciones tenemos para nosotros? En la carne, dice Romanos 8, que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si tú no eres nacido del Espíritu Santo, no eres creyente, hagas lo que hagas, no puedes agradar a Dios. Los grandes millonarios con sumas de dinero tratan de agradar a Dios. Las buenas obras que tú puedas hacer, buen padre, buena madre, buen trabajador, hago esto, eso no agrada a Dios, porque lo estás haciendo en la carne. Lo dice la Biblia. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Moisés se ocupó de la carne y ¿qué trajo? Muerte al egipcio.
Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cuál es la solución? Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es decir, no alimentarlos. Colosenses dice que si pues habéis resucitado, buscad las cosas de arriba. Andar en el Espíritu, creyentes. ¿Sabe cómo evitamos andar en la carne? Cuando andamos en el Espíritu. ¿Cómo? Metiéndonos con Dios, en intimidad con Dios. Lo principal es su palabra y la oración. Miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Ocultar, como dijimos en Juan 3:20. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Usted tiene cosas ocultas. Usted tiene cosas que ha puesto en un cuarto oscuro donde nadie le puede ver, donde nos ponemos cortinas tremendas, donde nadie entra, donde tenemos algo que nadie debe saber. Son cosas que Dios aborrece. Dice 2 Corintios, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Hermano o amigo, renuncia a lo vergonzoso y ven a la luz. Dice la Biblia que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Quiere que la gente esté oculta de la gloria de Dios. Pero si tienes algo oculto, hoy es el momento de amistarte con Dios. Hermanos, hermanas, si tenemos algo oculto, dice la Biblia que el que encubre su pecado no prosperará. Ay, que no prospero. Ay, que no me salen bien las cosas. Vamos a examinarnos si tenemos algo oculto. Mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. No andando en astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia delante de Dios. Ahora, tenemos arriba, ciertamente esto ha sido descubierto. Dios revela. En un momento dado, en el momento menos pensado para ti, Dios va a revelar. Jeremías nos dice, mis ojos están sobre todos sus caminos. Y el 23 y 24 dice Dios, oiga, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? No te puedes ocultar. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? No hay nada que nos podamos nosotros guardar que no sea del dominio completo, exacto y exhaustivo de Dios. Toda nuestra vida está como una tienda abierta a los ojos de Dios. Dios conoce mi pecado y tu pecado. Yo he puesto mi confianza en Jesús y lo he llevado a la cruz. ¿Lo has hecho tú? ¿Eres creyente? ¿Eres salvo por la sangre de Jesús? Si es así, no debe haber nada que esté oculto, porque va a parar la bendición, mi hermano. Si no eres creyente, no es que va a parar la bendición, es que vas para el infierno. La Biblia lo dice, no lo decimos nosotros. Es que el que cree en el Hijo tiene la luz, tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo, el que oculta las cosas y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto es algo serio. Con el Evangelio y el mensaje de Dios hay que hacer algo. En el Salmo 116, si no estoy equivocado, dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Tal vez esté equivocado, que no es el Salmo 116. Pero dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? No hay un lugar donde yo pueda ocultarme de la palabra de Dios y de su escudriñar. El Salmo 139. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, oh Dios. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? No escapamos.
Un ejemplo bonito es cuando aquella mujer del flujo de sangre que tocó el manto del Señor, ella se ocultó, quiso que nadie supiera, y aunque había recibido una bendición, no era bueno que lo ocultara. Y el Señor empezó a decir: ¿quién ha tocado mis vestidos? Él sabía quién lo había hecho. Pero ¿qué es lo que Dios le agrada? Que confesemos, que vengamos a su presencia, que estemos de acuerdo con Dios en lo que respecta al pecado o en cualquier cosa, aunque Dios lo conoce. Aquella mujer dice que temblando, postrándose a sus pies, lo declaró delante de todo el pueblo. No estamos infiriendo de que usted declare a todo el pueblo. Ese fue un caso específico, pero es declarar, confesar a Dios, el que confiesa su pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Para ser salvo es necesario confesar. Y después que eres salvo es necesario confesar, siempre estando en acuerdo con Dios. ¿Quieres ser utilizado por el Señor? ¿Quieres ser un misionero? ¿Quieres ser un siervo, una sierva de Dios? Tienes que limpiarte. Segunda de Timoteo 2:21, y con esto termino. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Somos vasos de barro. Dios conoce nuestra debilidad. Pero si confesamos, nos apartamos, si nos mantenemos limpios, pecamos a cada momento, pero tenemos una fuente de vida eterna. Tenemos la fuente de la sangre de Cristo inmediatamente para confesar y apartarnos. Y Dios nos va a utilizar, así como estamos, débiles y todo, pero con un corazón abierto para Dios. ¿Quieres tener esta bendición? Límpiate de estas cosas. Sé leal y no actuemos en la carne, para que el Señor nos use. Veremos otros aspectos de la vida de Moisés más adelante. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte las gracias porque tú estás dispuesto a utilizarnos, Señor. Hemos sido salvados con un propósito. Aquel endemoniado de Gadarena recién había sido liberado de aquellos demonios, y el Señor pudo decirle: a casa vete y cuenta allí cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Señor, no nos hace falta una enseñanza teológica profunda ni ir a universidades para poder ser siervos tuyos. Somos siervos tuyos en el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, que hemos sido limpiados con la sangre de Cristo, Señor. Reconocemos nuestras debilidades, Padre, y sabemos que hay muchos aquí que tienen situaciones que van más allá de nuestra comprensión y nuestro conocimiento, pero tú lo conoces, Señor. Yo quiero orar especialmente por aquellos que tienen una carga en sus conciencias o en sus vidas. Aquellos que son creyentes y no pueden avanzar, no se sienten bendecidos aunque son, pero no sienten la amplitud de tu gracia en sus vidas, porque hay algo que está allí trancándoles, Señor. En el nombre de Jesús, te pido que esta mañana sea, Señor, el momento en que ellos lo confiesen a ti, allí mismo donde están. Señor, y que puedan decir: Señor, entrego esto a tus manos, Señor. Renuncio a estas cosas que no te agradan, Señor, a lo que está en oculto, Señor, y lo pongo a tu luz. Señor, ayúdame a andar en tu santidad. Ayúdame a ser fiel a ti, ayúdame a ser utilizado, Señor, por ti. Tenemos un propósito grandísimo de ser bendecidos por ti cuando trabajamos para tu obra, Señor, porque a ti te place y hemos sido creados para ese propósito. Señor, y yo te pido porque si hay alguna persona aquí que no tiene la seguridad de esta felicidad, de este gozo, de este perdón que da el ser salvo, que pueda hacer esta la mañana de su vida, que pueda sencillamente reconocerse pecador o pecadora y aceptar el don de salvación, el regalo de la vida eterna. Lo que Cristo hizo en la cruz lo hizo ya definitivamente para darnos redención y vida eterna, Señor. Que hoy puedan confesar a Cristo como Señor y Salvador. Señor, para todos nosotros, quiero rogarte que nos ayudes, Señor, a entregar todo en tus manos. Y yo quiero orar en esta mañana, hermano y amigo,
Y yo lo voy a decir, tú puedes repetirlo. Yo levanto mis manos y digo: Señor, te doy gracias por tu palabra que me escudriña, por tu espíritu que me conoce. Señor, yo entrego delante de tu presencia todas estas cosas que son ocultas. Señor, yo renuncio a lo que no viene de luz. Renuncio a todo pecado. Jesús, entra en mi vida con tu luz reveladora y con tu sangre preciosa. Límpiame, lávame, capacítame. Te doy gracias, Señor, y me entrego en tus manos y declaro que tú eres mi Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.